FIBE. Entonces, como había mencionado al principio, nos vamos a centrar en proyectos de eficiencia energética y en proyectos de generación distribuida. Con relación a los proyectos de eficiencia energética, la siguiente, por favor. El objetivo fundamental de estos proyectos es implementar medidas y tecnologías que permitan utilizar la energía de manera más eficiente para reducir su consumo y evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, son dos aspectos que cabe resaltar, además de la parte económica, ¿no? Al consumir menos energía, obviamente las facturas del pago de la electricidad pues bajan, ¿no? Los proyectos, en el caso del FIBE, van dirigidos a usuarios de las medianas y pequeñas empresas de los sectores mencionados, el comercial, industrial y de servicios, y fundamentalmente en tarifas de baja y media tensión. El caso del financiamiento de proyectos en eficiencia energética, vale mencionar que la población objetivo, como ya se había mencionado, son usuarios en tarifas GDMTO, ahí viene lo que son, el GDMTH, el PDBT, el GDBT, el DIST y el BIT. El monto del financiamiento es el 100% de la inversión requerida. La condición técnica financiera, la inversión se debe pagar el máximo en 4 años con los ahorros proyectados por la aplicación del proyecto. Aquí también en términos generales se indica la tasa de interés es congelada, el TIE, que es la tasa de equilibrio, es más 5.5 puntos sobre saldos insolutos, la TIE más 4.5 sobre saldos insolutos para proyectos mayores de 2.5 millones de pesos. Bueno, en fin, se mencionaba que es el TIE, es la tasa de interés interbancaria de equilibrio. El reembolso es mensual a cuenta referenciada hasta 4 años. Hay una comisión del 2% para gastos de administración. Hay un periodo de gracia de 2 meses al término de la instalación y puesta en funcionamiento del proyecto. Aquí les menciono que muchas veces se terminan los proyectos, pero estos proyectos, más adelante lo vamos a ver, no es el caso, pero en el caso de generación distribuida, pues muchas veces los proyectos se terminan, pero la Comisión Federal de Electricidad a veces, en algunas ocasiones, tarda tiempo, algunos meses, en hacer la interconexión del sistema fotovoltaico a la red de distribución. Esa no la puede hacer el proveedor, esa solo la puede llevar a cabo la CFE. En la siguiente se indican las tecnologías participantes. Es fundamentalmente la sustitución de equipos ineficientes, la optimización de proyectos, la identificación de empresas y la adquisición de tecnología eficiente. En el caso de equipos ineficientes hablamos de motores eléctricos, bombas, equipos de aire acondicionado, compresores de aire, sopladores de aire, sistemas de refrigeración, sistemas de iluminación y plantas sopladoras. En el caso de optimización de procesos, es la sustitución de maquinaria por mejora del índice energético y aumento de la productividad, sustitución de líneas de producción, automatización de procesos, instalación de domos solares, instalación de sistemas de monitoreo y control de la demanda, instalación de
subestaciones eléctricas y corrección del factor de potencia, filtros de armónicas y aplicación del código de red. Aquí se mencionan en la optimización de procesos la instalación de domos solares, que realmente no es que no hay un ahorro de energía, sí lo hay en forma indirecta, ¿no? Al tener domos, estos domos están diseñados para concentrar la luz del día y tener una buena iluminación durante el día, lo cual pues nos lleva a tener un cierto ahorro en el consumo, sobre todo de iluminación. A continuación vamos a mencionar, para el caso de eficiencia energética, un caso de éxito. Le voy a pedir al ingeniero Moisés Guzmán que desarrolle este punto, por favor. Sí, gracias. Entonces, como en el primer caso de éxito tenemos una empresa que se llama Plasteca, es una empresa que está ubicada en Atizapán de Zaragoza, y esta empresa es lo que les llaman de economía circular, ¿no? Es decir, fabrica, se usa, se desecha y aparte se recicla, ¿no? Entonces, es una empresa que se dedica a la transformación y reciclaje de plástico. Es un proyecto con un costo de 9.74 millones de pesos, y la tecnología fue la sustitución de un chiller convencional de 200 toneladas por 2 chillers con compresor tipo centrífugo. ¿La que sigue, por favor? En esta diapositiva mostramos la descripción del proceso de la empresa. Como primer punto, esta empresa tiene 3 plantas que pertenecen al grupo WOW. La primera planta es la recicladora, donde se reciben las pacas de PET de 450 kilos aproximadamente. Estas pacas son recolectadas a través de centros de distribución, y estos centros de distribución se les compran a los pepenadores, ¿no? Posteriormente, en esta misma planta hay un proceso de triturado, lavado y secado para obtener hojuelas de PET, que es la materia prima, la cual se lleva a la segunda planta. En la segunda planta es donde se desarrolló el proyecto, ¿no? En esta planta se cuenta con una máquina que el usuario le denomina laminadora, que básicamente es un proceso que vamos a ver más adelante. Pues bueno, el objetivo es nuevamente volver a fundir la materia prima, que son las hojuelas de PET, para posteriormente convertirlas en láminas de PET. Estas láminas de PET se pasan a otra planta, que es la tercera planta que tiene el usuario, en la que se dedican a la fabricación de empaques por termoformado, ¿no? Entonces, estas láminas se pasan por 2 moldes, se somete a calor, y ya tenemos los equipos de productos finales, como no son charolas de pasta, de pastel, tanto domos, contenedores para comidas, así como algunas fabricación de cubiertos por inyección y popotes por extrusión. ¿La que sigue, por favor? Esta es la unidad generadora ineficiente de 200 toneladas de refrigeración, marca Fidel. Este equipo todavía tenía refrigerantes revendidos, lo cual pues, es un refrigerante que actualmente ya está prohibido por ser un elemento dañino a la capa de ozono. ¿La que sigue, por favor? Esta básicamente es una foto ya real de la instalación del sistema. Dentro de las grandes ventajas, al final de cuentas, un chiller funciona como un refrigerador doméstico. Tenemos un compresor, un evaporador, un condensador y una válvula de expansión. Estos son los elementos principales tanto de un refrigerador doméstico como de un chiller, ¿no? Aquí el desarrollo tecnológico está en el compresor. El compresor es un compresor libre de aceite con jinetes magnéticos, por lo cual no hay una fricción directa. Entonces, al no tener fricción, no es necesario que dentro del compresor requiera algún tipo de aceite para la lubricación. Al no tener algún desgaste, pues la eficiencia del sistema se mantiene durante toda la vida útil, que es aproximadamente de 15 a 20 años. Otra de las ventajas es de que cuenta con un variador de frecuencia integrado,
por lo que es muy eficiente a cargas parciales. Este equipo también usa refrigerante ecológico R410 y tiene un motor de imanes permanentes, ¿no? Como les mencionaba, aquí el desarrollo tecnológico está en el compresor. En lugar de que el motor sea un motor tradicional jaula de ardilla, es un motor de imanes permanentes, el cual en lugar de demanados tiene imanes, lo que hacen levitar directamente la flecha del estator, ¿no? Entonces tenemos una gran eficiencia también por parte del motor, y pues otra de las ventajas es de que tiene capacitores, y en dado caso de que la energía eléctrica se suspenda por cualquier tipo de situación, estos capacitores entran en funcionamiento y el equipo funciona como generador para posteriormente detener su marcha, ¿no? La que sigue, por favor. Este cuadro lo que nos muestra es el comparativo de consumo y costo de energía eléctrica entre los equipos actuales y propuestos. El equipo ineficiente consumía 160 kW, los equipos propuestos se bajaron a 68 kW, por lo que tenemos un ahorro de 92 kW, lo que representa un 57.5% de porcentaje de ahorro. En cuanto a consumo, pasamos de el sistema actual consumía 1.36 megas, pasamos a 0.58 megas para tener un ahorro de 0.78 megawatt hora al año, ¿no? Lo que representa un 57.5% de ahorro sobre el consumo. En cuanto al costo, pues bueno, el sistema ineficiente representaba a la empresa únicamente la operación de este compresor, 4.18 millones de pesos al año, se bajó a 1.76 millones de pesos, teniendo un ahorro de 2.42 millones, con un ahorro en porcentaje de 57.9%. En el renglón que sigue vemos la relación de eficiencia, que pasamos de tener 1.11 kilowatt por tonelada de refrigeración que nos daba el equipo ineficiente contra 0.47 kilowatt por tonelada de refrigeración, teniendo un ahorro de 0.66 con un porcentaje de 57.7%. El financiamiento, como se mencionó al inicio, es de 9.74 para dar un periodo sobre de recuperación de 4.03. ¿La que sigue? Mencionaba en un principio, en el caso de proyectos de generación distribuida, se llevan a cabo una vez que se analiza qué equipos pueden ser mejorados, sustituidos, para mejorar la eficiencia de los procesos de las empresas. Como última instancia se deja la posibilidad de generar energía y consumirla en el propio lugar donde se está generando, que se llama la cogeneración distribuida. Les comento, por ejemplo, en el caso de hospitales, el consumo de iluminación o de aire acondicionado, dependiendo de las zonas, porque son aires acondicionados que en lugares muy fríos generan calor, y cuando es el verano, de época de calor, generan frío. En el caso de que hemos intervenido en hospitales, la iluminación normalmente ya en muchos hospitales utilizan iluminación LED, o sea, ya están ahorrando, ahí ya no podemos mejorar la eficiencia. En el caso de aire acondicionado, pues también algunos, no todos, tienen ya equipos mucho más eficientes, han hecho inversiones. Entonces queda como última alternativa el poder llevar a cabo la instalación de sistemas fotovoltaicos. No es que ahí estemos haciendo eficiencia, estamos trabajando el concepto de generación distribuida, generar electricidad a través de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red de distribución de la CFE. Bueno, en el caso de proyectos de generación distribuida, también tenemos un objetivo
que es el siguiente: promover y facilitar la implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica como fuente de generación de electricidad para usuarios del sector doméstico de bajo consumo. Esa es nuestra población objetivo. Y los proyectos van dirigidos a propietarios de viviendas con valor catastral de hasta 3.5 millones. Eso lo hemos ido ajustando. Originalmente hablábamos de 1,5 millones, después 2, ahorita ya vamos en 3.5 millones, porque va cambiando mucho la plusvalía y el costo de la vivienda. Entonces, hasta 3.5 millones de pesos en tarifas que van de la 1 a la 1F. Lo mismo, hay un esquema de financiamiento, es muy similar al que ya describí para el caso de eficiencia energética. Posteriormente, me imagino que a través de los organizadores podrán tener acceso a estas presentaciones. Y si no, al final les indico el correo electrónico de un servidor y del ingeniero Moisés Guzmán, para si quieren mayores detalles. En la siguiente se indica un sistema fotovoltaico interconectado en una forma muy esquemática, el cual es, como yo mencionaba hace un momento, debe ser interconectado. Entonces, el arreglo del sistema fotovoltaico convierte la energía solar en energía eléctrica continua a través de un inversor o de varios inversores, dependiendo de la capacidad. Se genera o se transforma la corriente continua en corriente alterna. Y hay un punto de interconexión y la Comisión Federal instala un medidor bidireccional que mide lo que yo estoy entregando a la red de distribución y mide cuánto estoy consumiendo de la red. Entonces son medidores bidireccionales que van directamente a las líneas de distribución. También nuevamente le pediría al ingeniero Moisés que desarrollara los siguientes dispositivos y inclusive el caso de sí. Bueno, esta presentación va más enfocada al sector doméstico, como le comentó el doctor León, pero evidentemente el FIDE también financia proyectos en media tensión y en baja tensión, en proyectos de generación distribuida, ¿no? Hasta un tope de 500 kW pico. Entonces, actualmente le estamos dando un enfoque más a los proyectos en el sector doméstico, porque es un sector doméstico, en primera, que es poco atacado por otras instituciones financieras. De hecho, el FIDE es la única institución que actualmente está financiando proyectos en el sector doméstico de bajo consumo. Aquí hay que diferenciar sector doméstico de bajo consumo con sector doméstico de alto consumo, que son las tarifas DAC, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe que entre mayor sea el precio promedio por kilowatt hora, pues es más rentable el proyecto. En esta gráfica lo que vemos es el número de usuarios del año 2022, la fuente es de CFE, y vemos que 42.14 millones de usuarios pertenecen al sector doméstico, lo que representa un 88.86%. Aquí también hay otra información que es necesaria comentar, que a raíz de la pandemia el gobierno federal prohibió a la Comisión Federal de Electricidad pasar a usuarios que se estuvieran pasando de su consumo límite, que por decir para la Ciudad de México son 500 kilowatt pico bimestrales, perdón, 500 kilowatt nada más, bimestrales. Si se pasan de ese consumo, automáticamente CFE lo reclasificaba como tarifa DAC. Esta resolución lo que hizo es decir, mientras dure la pandemia no vamos a pasar ningún usuario a tarifa DAC. Entonces es algo interesante porque en los últimos 3 años los usuarios en tarifa doméstico de alto consumo han disminuido considerablemente. Pero dentro de este decreto también lo que estipula es que una vez que la pandemia concluya, automáticamente 7 días después, estos usuarios que exceden este consumo al límite
empezarán a pasar a tarifa DAC. De hecho, tenemos más o menos un estimado de aproximadamente 50,000 usuarios que podrían pasar a tarifa DAC una vez que se concluya la pandemia y que se dé por oficialmente el término de esta. Bueno, en el caso de proyectos o usuarios comerciales tenemos 4.4 millones, en el caso de industrias tenemos 430,000 empresas. Si volteáramos el pie, las industrias son las que consumen más energía y son también las que reditúan más económicamente a la Comisión Federal de Electricidad. La que sigue, por favor. Esta gráfica, entrando nuevamente en el tema de sistemas domésticos, lo que nos representa es el consumo y el costo bimestral de una tarifa 1 contra una tarifa DAC. Lo que vemos en el eje de las X es el consumo, en donde podemos observar que los primeros 150 kWh es donde la energía es relativamente más bien muy baja, ¿no? Menos de un peso, está en 0.96 pesos por cada kWh. Después de 151 a 280 kilos, el precio ya se eleva a 1.18 y posteriormente el excedente, que es con un bajo subsidio, ya nos están cobrando a 3.45 pesos cada kWh, ¿no? Entonces, la línea punteada debajo de esta línea lo que nos muestra es el subsidio que el gobierno federal está apoyando en las tarifas domésticas de bajo consumo. A partir de la gráfica roja ya son 501 kilowatt y entonces ahí empezaría ya el costo en tarifa DAC sin ningún subsidio, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, en esta tabla podemos observar cómo un usuario consumiendo 500 kilowatt bimestrales paga aproximadamente 1.054 pesos. Tiene un cargo mínimo que, en dado caso de que no consuma ninguna energía, pues se le cobran 50 kWh. Ese es el cargo mínimo. Y para el caso de tarifas domésticas de alto consumo, hay un cargo fijo que son 263 pesos 86 centavos para el mes de mayo del 2023. Y bueno, con solo pasarte 1 kWh, estarías pasando de pagar 1.054 a 3.101 pesos. ¿La que sigue, por favor? Esto es el avance que llevamos actualmente en el programa. Tenemos una meta de hacer 1.115 proyectos. Ahorita llevamos un avance de 632 proyectos. El estado donde se han metido más proyectos es en el estado de Yucatán, seguido de Chihuahua, Sonora con 74, Campeche con 65, Jalisco con 59, Tamaulipas con 42, Veracruz con 39 y así sucesivamente. En la parte de la Ciudad de México y en el Estado de México únicamente se han metido 5 proyectos en la Ciudad de México y 5 proyectos en el Estado de México. Aquí algo muy interesante también, si le regresas a más, por favor, más. ¿Otra? Ahí. Otro aspecto bastante interesante a recalcar es que para este tipo de proyectos, al no ser subsidiados, el periodo de recuperación es bastante elevado. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar con la Secretaría de Energía y otorgar un incentivo del 25% a fondo perdido. Entonces, si un proyecto va de 100,000 pesos, el FIDE financia 75,000 pesos y 25,000 pesos son a fondo perdido. Entonces, este proyecto ahorita está teniendo mucho auge, es un proyecto piloto, pero posteriormente se está evaluando la posibilidad de hacerlo a un nivel masivo, ¿no? La tasa de interés, de hecho, también es una tasa preferencial, que es la tasa TIE más 4.5 sobre saldos insolutos. Entonces, ese 25% a fondo perdido que nos está otorgando la CENER a través del FOTEACE, que es el Fondo para la Transición y el Aprovechamiento de la Energía, pues es a fondo perdido y está genial para los usuarios, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, por último vamos a tener un caso de éxito que posteriormente creo que, en lugar de caso de éxito, que creo que todo el mundo ya sabe que una
implementación de un sistema fotovoltaico usted da un ahorro económico. La que sigue, por favor, como se puede apreciar. Este es un usuario de Ciudad de México con una tarifa 0,1. El proyecto fueron de 146,866 pesos. Se tuvo un incentivo energético a fondo perdido de 36,716 pesos, por lo que únicamente se financió 110,149 pesos. La capacidad del sistema fueron de 4.95 kilowatt pico. ¿El que sigue? Esta es la implementación ya del proyecto. Yo creo que más bien aquí, en lugar de hablar de los beneficios, pero tal vez vamos a ver, porque ya son muy sabidos, yo creo que es hablar de las buenas prácticas, ¿no? Lo que hemos tratado de implementar dentro de FIDE es el uso de estructuras prefabricadas, porque evidentemente tú puedes instalar un sistema fotovoltaico sobre madera, sobre tabiques, y el sistema te va a funcionar, ¿no? Entonces lo que hemos tratado de hacer es empezar a obligar a todos los proveedores que instalen estructuras prefabricadas, las cuales tienen UL 2703, que es una norma que garantiza la continuidad y también garantiza que la estructura va a soportar vientos o ráfagas de vientos de hasta 120 o hasta 150 kilómetros por hora. En este caso se instaló un inversor Growatt, se instalaron paneles de 550 watts y estructura K2, me parece. Entonces, volviendo al tema de las buenas prácticas, ¿no? Ya hacer una instalación de un sistema fotovoltaico no es nada complicado. Eso va para los chicos que están estudiando, para la gente que quiere hacer una empresa. Realmente ya no es nada complicado. Los fabricantes de inversores cada vez han hecho mucho más sencillas las instalaciones de los equipos. Por decir, Fronius tenía una tablilla de comportes de conexiones que la tenías que quitar, salías de tu arreglo fotovoltaico en corriente directa, ibas a tu caja de protecciones en CD y posteriormente ya te metías al inversor. En el caso de, por decir, de Growatt o Woodward o Solís, únicamente ya se conecta con cables MC4, ¿no? Entonces, aquí ya no existe ninguna posibilidad que tú te equivoques en la instalación de los bornes. Entonces, cada vez los fabricantes van haciendo mucho más sencillas las instalaciones, por lo que yo creo que es considerable que pues empecemos a profesionalizar los sistemas fotovoltaicos, y hablando principalmente del sector doméstico, ¿no? Porque, como saben, proyectos en media tensión, pues tenemos una revisión por parte de una UE y por parte de una UE. Entonces, en el caso de sistemas domésticos no es necesario, sino en cambio nosotros como FIDE vamos profesionalizando todas las instalaciones desde 1 hasta 5 kilowatts, para que en un futuro, si se hace un proyecto a nivel masivo, que estimamos que pueden ser entre 2 a 4 millones de usuarios los que podrían entrar dentro del programa, pues todas las instalaciones sean muy bien hechas, ¿no? El que sigue, por favor. Bueno, pues este es un resultado de la implementación del proyecto. En este sistema se estimó un ahorro de un 85%. Esa es la facturación antes, 2.756. La facturación posterior a la implementación, que son 439 pesos, ¿no? Y aproximadamente es un 84% del porcentaje de reducción. Nuevamente tocando las buenas prácticas, ¿no? Aquí lo importante, creo que hemos visto que muchas veces la gran problemática en las interconexiones es que no se toman consideraciones necesarias previas a la instalación del sistema fotovoltaico. Nos acaba de tocar ahorita una interconexión donde CFE mandó discrepancias debido a que el medidor no estaba correctamente instalado. Era una vivienda la cual ya tenía bastante tiempo, no tenía una tierra física correcta, los cables que salían del medidor no estaban debidamente metidos por un conducto adecuado. Entonces, pues, CFE levantó una discrepancia y eso va atrasando mucho los proyectos. Lo que pretendemos ahorita con todos nuestros proveedores que tienen que estar certificados en un padrón de precios confiables, que ahorita el doctor va a exponer este tema, pues les estamos diciendo que vean todas las problemáticas que puedan surgir durante, posterior al proyecto, ¿no?
¿Para qué? Para que los tiempos de interconexión pues, sean mucho más rápidos. De hecho, aquí en CFE Central, los tiempos de interconexión son aproximadamente de 7 días. Si en cambio en algunos otros estados nos ha tocado ver tiempos de interconexión que van de 1 mes hasta 2 meses, ¿no? Entonces, nos ha tocado ver también experiencias con gente de CFE que incluso va, cambia el medidor y ni siquiera se permite ver el sistema fotovoltaico. Hay otros que incluso van, piden que retiren tapas de las protecciones, verifican calibres de conductores y demás, ¿no? Entonces, creo que con todas estas buenas prácticas que estamos tratando de implementar, poco a poco vamos a lograr que todas las instalaciones, llámese en baja tensión o en media tensión, pues sean de la mejor forma posible. La que sigue, le cedería la palabra al doctor. Quisiera agregar el comentario del ingeniero Guzmán en el sentido de que pues, la tecnología avanza de una forma acelerada. En el caso de inversores, ya prácticamente todos los inversores pueden trabajar en lo que llamamos el Internet de las cosas. Se pueden monitorear desde un control, desde un lugar remoto, el funcionamiento del sistema fotovoltaico. Ya los inversores lo traen integrado, el IO, el Internet de las cosas. Bueno, para garantizar el buen desempeño de los proyectos en los cuales el FIDE está financiando, en su origen, en el caso de los sistemas fotovoltaicos y de otros proyectos, se vio la necesidad de exigir para otorgar el crédito que el personal dedicado a la instalación necesitaba estar certificado en un estándar que estableció el Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales. Entonces, desde hace 8 años el FIDE ha estado ofreciendo esquemas de certificación, de evaluación y la certificación correspondiente que otorga el Consejo. En este caso me voy a referir a 2 proyectos de apoyo para garantizar que los proyectos se lleven a cabo de una forma profesional. Para eso, el FIDE estableció un padrón de empresas especializadas, ahora le llamamos padrón de empresas calificadas, y su objetivo es contar con empresas con la capacidad profesional, técnica y económica que garantice la ejecución eficaz y eficiente de proyectos financiados por el FIDE. Este padrón pues, es muy estricto, quedan registrados solo aquellas empresas que cumplen con una serie de requisitos de tipo